En esta última zona, además de enfrentarte al jefe final del capítulo, tendrás la oportunidad de derrotar a un jefe opcional. Los enemigos aquí comienzan a ser un verdadero reto si tu equipación no es la adecuada, por lo que deberás jugar de forma más estratégica si te ves superado en números contra el enemigo. El jefe opcional se encuentra en el primer piso de la mansión, en una especie de capilla. Allí deberás interactuar con una estatua para activar el combate. Este enemigo utiliza únicamente ataques de fuego, los cuales pueden causarte mucho daño. Por ello te recomiendo pelear en la zona central, donde dispones de un espacio mayor para esquivar. Si te acercas demasiado a las bancas, el reducido margen de maniobra podría costarte la batalla. Durante la pelea deberás estar muy atento a dos ataques muy particulares. El primero es un potente aliento de fuego que es lanzado por la boca, y el segundo ataque es una lluvia de pequeñas llamas en forma de cono, que infringen un gran daño si no logras esquivarlas adecuadamente. Una vez que derrotes a este jefe opcional, soltará un objeto que deberás consumir para cumplir el objetivo correspondiente. Tras superar este reto, solo te queda descender por la mansión, explorando cada rincón de cada piso hasta encontrar la última bajada que nos llevará al combate final. Al bajar por el elevador deberás eliminar algunos enemigos para permitir que el conde haga su aparición y comience la batalla final. Al inicio del combate, el conde realizará ataques cuerpo a cuerpo, por lo que deberás estar muy atento. Durante la pelea, el conde se transformará en lobo y modificará sus ataques. En esta forma, su movimiento de saltar y caer sobre tu posición tras unos segundos puede hacerte mucho daño, además de invocar hombres lobo que complicarán la lucha. Posteriormente, al reducirle más vida, el conde volverá a su forma humana y cambiará nuevamente su estilo de ataque, esta vez causando congelación con cada golpe. Ten especial cuidado con su ataque en el que golpea el suelo con su espada, formando dos barreras de hielo a cada lado, para luego volver a empatar en el centro con un área de efecto mayor. Es crucial que evites que esta combinación se realice cerca de las orillas de la zona de combate, ya que podría ser fatal. Cuando el conde esté a poca vida, cambiará de forma una vez más y recuperará toda su vida, adoptando ataques de sus dos formas anteriores. En esta nueva fase invocará rayos de hielo que caerán desde el techo tras pasar unos segundos, causando un gran daño si no los esquivas de manera correcta. También generará una neblina que reducirá la zona de combate. Durante este momento aparecerán enemigos adicionales, y el conde intentará golpearte de forma continua saliendo por sorpresa. Cuando le quede poca vida, sus rayos de hielo se lanzarán con mayor frecuencia, y sus ataques se volverán aún más frenéticos. Al derrotar al conde, aparecerá el encapuchado, quien tras una breve charla te pedirá que lo visites de nuevo en el campamento de Sierra Clara. Una vez allí podrás hablar con Una. Después también tendrás que hablar con Renly y finalmente tendrás que hablar con el encapuchado. Cuando estés listo para avanzar con el capítulo 2, vuelve a hablar con el encapuchado. Él te ofrecerá la opción de seguir el rastro de la bestia, marcando el comienzo de la siguiente etapa de tu aventura.